Estamos presentando la segunda parte del proyecto de Derecho Internacional Público. En esta segunda parte vamos a ver lo que es el derecho constitucional internacional, los órganos del Estado en las relaciones internacionales y la solución de diferencias entre los Estados. Empezaremos describiendo lo que es el reconocimiento para el derecho internacional. El reconocimiento consiste en una manifestación unilateral de voluntad de un Estado mediante la que se reconoce la existencia de una determinada situación jurídica, tal y como sería el caso de la existencia de un Estado, de un gobierno o de un comité de liberación nacional. Existen dos clases de reconocimiento de los estados, nos dice Rojas en su texto: el reconocimiento expreso y el reconocimiento tácito. El reconocimiento expreso se otorga mediante una declaración formal, escrita o verbal. El reconocimiento tácito se lleva a cabo mediante actos que llevan implícita la voluntad de un Estado de reconocer la determinada situación, como por ejemplo el establecimiento de relaciones diplomáticas, el recibimiento del jefe de Estado o la conclusión de tratados internacionales bilaterales. Efectos del reconocimiento de los Estados. Tenemos el reconocimiento de iure y el reconocimiento de facto. El Estado que reconoce acepta que el Estado reconocido cumple con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser un sujeto del derecho internacional público, en caso de iure. Y en el caso del reconocimiento de facto, el Estado que reconoce acepta de manera provisional y guardando sus reservas para el futuro que el Estado reconocido cumple las condiciones necesarias que exige el derecho internacional público para poder llegar a ser sujeto de derecho internacional público. Tenemos también el reconocimiento de los gobiernos. Puede darse por reconocimiento de Estado o reconocimiento de gobierno. El primero se reconoce a la personalidad internacional del nuevo Estado. En el segundo se reconoce por la forma de gobierno. Es decir, lo que diferencia entre el reconocimiento de Estado y el reconocimiento de gobierno es que en el reconocimiento de Estado se reconoce la personalidad jurídica internacional del nuevo Estado, y en cuanto al reconocimiento de gobierno no es la personalidad, sino la forma de gobierno la que se reconoce. Dentro del reconocimiento de los gobiernos, pues existen diferentes teorías o doctrinas sobre las cuales se otorga el reconocimiento, entre las cuales tenemos la doctrina Jefferson, la doctrina Tobar, la doctrina Wilson y la doctrina Estrada. En esta última, el canciller mexicano Genaro Estrada menciona que la práctica de reconocimiento es denigrante porque ataca la soberanía de las naciones y supone una actitud crítica de los asuntos internos, por lo que el gobierno de México se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo considere procedente a los similares diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México. Los órganos del Estado en las relaciones internacionales. Bueno, pues los órganos de Estado que están involucrados en lo que son las relaciones internacionales, pues tenemos principalmente al jefe de Estado como máxima figura del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretario de Relaciones Exteriores. Los órganos del Estado para las relaciones internacionales se puede decir que son aquellos órganos creados por el ordenamiento jurídico de carácter interno que tienen como finalidad el ejercicio de las relaciones internacionales de un Estado de cara al exterior. Son diversos los puestos que existen y de diferentes sus funciones. Tenemos, por ejemplo, el jefe de Estado, como ya habíamos mencionado, que es el principal órgano de las relaciones internacionales por su carácter supremo de representación de Estado. El artículo 89 de la Constitución mexicana establece las facultades exclusivas del presidente de la República en México. En dicho artículo se menciona que es el Ejecutivo quien tiene las siguientes facultades, entre otras,
es quien nombra a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, claro, con la aprobación del Senado. Dirigir también la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tiene como misión es conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República. La figura del secretario de Relaciones Exteriores como órgano también de estos órganos internacionales. De acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde al secretario de Relaciones Exteriores la tramitación y la resolución de los asuntos sobre los cuales tenga competencia la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Servicio Exterior, el Servicio Exterior mexicano depende del Poder Ejecutivo, que lo administra bajo esta Secretaría. Tenemos también a los agentes diplomáticos, que son las personas que cumplen la función de representación de un Estado ante otro u otros estados o ante una organización internacional de manera permanente o provisional. Es decir, los agentes diplomáticos son personas encargadas de representar a un país frente a otros. También tenemos a los agentes consulares. ¿Qué es un cónsul? Bueno, el cónsul es aquel funcionario que se encarga de realizar una serie de tareas administrativas por parte de un estado en el territorio del estado receptor. En el caso de México, la Constitución mexicana es quien regula las actividades y funciones a realizar del presidente de la República, ya sea de manera interna como hacia el exterior. Hablando de solución de diferencias entre los estados, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, establece que el propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas de paz. Hay dos clases de solución de controversias: las soluciones jurídicas y las políticas. Dentro de las jurídicas, aquí las partes se someten a un órgano ad hoc para resolver la controversia, lo hacen de buena fe y se obligan a aceptar el laudo de manera obligatoria. Y dentro de las soluciones políticas, pues bueno, en este tipo de resoluciones son aquellas que aceptan las partes por elección propia y aceptan la resolución que dictamine el tercero. Dentro de las soluciones políticas, pues tenemos la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación. Los medios jurídicos o jurisdicciones de solución pacífica de controversias son dos: el arbitraje internacional y las decisiones judiciales. Conclusión. Bueno, como estudiante de esta carrera, esta materia me ha ilustrado en cómo son las relaciones entre estados, la función de la ONU para mantener la paz mundial, la creación de tratados para reforzar la armonía y diplomacia mundial, así como el reconocimiento de todos los países como miembros de un solo planeta al cual habitamos y deseamos que mantenga en paz y en relación cordial permanente. También conocí los órganos creados por el Estado para representarnos en otros países y representar a México para cualquier asunto que a nuestro país le competa como parte de estos tratados internacionales. La cibergrafía pues ha sido basada en este cuatrimestre en las 12 lecturas que hemos tenido en aula y a través de nuestro asesor en la materia, Hermilio Bolio, al cual le agradecemos infinitamente su profesionalismo y su ardua manera de enseñar y de llevar a cabo esta materia. Bueno, como estudiante del 7º cuatrimestre de la UNIT, queda concluido este proyecto de relaciones internacionales. Gracias.